Hola, bendiciones. Vamos a tratar un tema muy interesante en este momento, como son las bases biológicas del psiquismo. Psicología, segundo semestre. Nuestro tutor, Benjamín Ariel Montes Chadid, psicólogo y magíster en educación. Alumna Luz Helena Rojas, Universidad Martin Luther King, segundo semestre de psicología. Para entender un poco e ilustrar lo que vamos a tratar, vamos a empezar explicando qué es el sistema nervioso. El cerebro es uno de los órganos principales del cuerpo y sin duda el órgano de mayor complejidad del reino animal. Sin el funcionamiento del cerebro, los seres vivos no pueden sobrevivir. Se ubica en la cabeza cerca de los órganos de la visión y audición y tiene forma de una nuez grande. Esto para empezar e ilustrar el tema que vamos a mostrar, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y sus funciones. Las funciones que realiza el cerebro se producen por la conexión de las neuronas a través de impulsos electromagnéticos, aunque también se pueden conectar mediante sustancias químicas. En líneas generales, el cerebro ejerce control sobre el resto de los órganos del cuerpo. También es responsable del funcionamiento de las emociones y el lenguaje. Vamos a mirar lo que son las partes del cerebro. Corte somatomotor, lóbulo frontal, lóbulo temporal, bulbo raquídeo, corte somatosensorial, lóbulo parietal, lóbulo occipital y cerebelo. Y por último, la médula espinal. Pensemos un poco para de pronto entender de manera más sencilla que el cerebro es como una computadora central que controla todas las funciones de su cuerpo. El resto del sistema nervioso viene a ser una red o entramado que envía mensajes en ambos sentidos entre el cerebro y distintas partes del cuerpo. Lo hace a través de la médula espinal, que desciende por la espalda del cerebro. Contiene nervios en su interior, unos filamentos que se ramifican hacia los demás órganos y partes del cuerpo. Partes del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El cerebro y la médula espinal forman el sistema nervioso central y los nervios que se extienden por todo el cuerpo forman el sistema nervioso periférico. El cerebro humano es increíblemente compacto y solo pesa unas 3 libras, más o menos unos 1360 gramos. De todos modos, tiene muchos pliegues y surcos. Esto le da la superficie añadida que necesita para almacenar información importante para el cuerpo. La médula espinal es un largo amasijo de tejido nervioso de unas 18 pulgadas, más o menos 45 centímetros de largo, y un medio pulgada de grosor, poco más de 1 centímetro. Se extiende desde la parte inferior del cerebro hasta el final de la columna vertebral. A lo largo de todo su recorrido, los nervios van ramificando hacia el resto del cuerpo. Tanto el cerebro como la médula espinal están protegidos por huesos. El cerebro por los huesos del cráneo y la médula espinal por una serie de huesos entrelazados en forma de anillo, llamados vértebras, que forman la columna vertebral. Ambos están protegidos y amortiguados por capas de una membrana llamada meninge, así como por un líquido especial conocido como líquido cefalorraquídeo. Este líquido ayuda a proteger el tejido nervioso, a mantenerlo sano y a eliminar sus productos de desecho. El cerebro está compuesto por 3 grandes partes: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el roboncéfalo. El primero, también conocido como cerebro anterior, prosencéfalo, es la parte más voluminosa y compleja del cerebro. Está formada por el telencéfalo, el área con todos los pliegues y surcos que se suele ver en la ilustración del cerebro, así como por otras estructuras que hay debajo de él. El telencéfalo contiene la información que básicamente nos convierte en quienes somos. Nuestra inteligencia, nuestra memoria y nuestra personalidad
nuestras emociones, nuestra habla y nuestra capacidad de sentir y de movernos. Áreas específicas del telencéfalo se encargan de procesar diferentes tipos de información. Se llaman lóbulos y hay 4, el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. El telencéfalo se divide en 2 mitades llamadas hemisferios. Estas conectadas por la parte central mediante un haz de fibras nerviosas, el cuerpo calloso, que permite que se comuniquen entre sí, aunque ambas mitades puedan parecer idénticas como una imagen y su reflejo. Muchos científicos creen que tienen funciones diferentes. El hemisferio izquierdo se considera el lado lógico, analítico y objetivo. El tálamo se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales como los ojos, los oídos, la nariz y los dedos a la corteza cerebral. El hipotálamo controla el pulso, la sed, el apetito, los patrones de sueño y otros procesos que ocurren en el organismo de forma automática. El hipotálamo también controla la hipófisis, una glándula que fabrica la hormona que controla el crecimiento, el metabolismo, el equilibrio de agua y minerales, la maduración sexual y la respuesta al estrés. El mesencéfalo, también conocido como cerebro medio, situado debajo de la parte central del prosencéfalo, actúa como un maestro de ceremonia. Es el coordinador de todos los mensajes que llegan al cerebro y los que salen hacia la médula espinal. El rombocéfalo, también conocido como cerebro posterior, se encuentra debajo de la parte posterior del telencéfalo. Está formado por el cerebelo, el puente y el bulbo raquídeo o médula oblonga. El cerebelo, también conocido como el pequeño cerebro, porque parece una versión a pequeña escala del cerebro, controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación. Entre otros aspectos tenemos que el hemisferio derecho se considera el lado más intuitivo y creativo y subjetivo. Por lo tanto, mientras usted hace el balance de cuentas a fin de mes, utiliza el hemisferio izquierdo. Pero mientras escucha música, utiliza el lado derecho del cerebro. Se cree que en algunas personas predomina más el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, mientras que en otras no predomina ningún hemisferio, porque utilizan ambos hemisferios en la misma medida. La capa más externa del telencéfalo se llama córtex o corteza cerebral, también conocida como la materia gris. La información recogida por los 5 sentidos llega al córtex cerebral. Después, esta información se envía a otras partes del sistema nervioso para su procesamiento. Por ejemplo, cuando usted toca un horno caliente, no solo recibe el mensaje que retire la mano, sino que esa información también se dirige a otras partes del cerebro para ayudarlo a recordar que no vuelva a tocar un horno caliente. O sea, cuando tenemos experiencias traumáticas, eso queda grabado para que el individuo sepa cuando está en peligro porque ya ha pasado por él. Entonces estas son algunas de las cualidades que tenemos en nuestro sistema nervioso. ¿Cómo se forma el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? Aquí tenemos en el sistema nervioso central el encéfalo y la médula espinal. Y en el sistema nervioso periférico, nervios craneales, nervios espinales, órganos sensoriales, ojos, nariz, lengua, oídos y piel. Acá también tenemos otra ilustración del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico con sus partes. Funciones. Vamos a las funciones ahora de estos dos sistemas. Se compone de los nervios que conecta el encéfalo, de las funciones del sistema nervioso periférico. Se compone de los nervios que conectan el encéfalo y la médula con el resto del organismo. Los nervios del encéfalo son nervios craneales y los que surgen de la médula espinal son nervios raquídeos o espinal. Su función es enviar la información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores. Funciones del sistema nervioso central. Se compone del encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte que contiene el cerebro.
cerebelo y el tronco del encéfalo. Y la médula espinal es la parte situada en el interior de la columna vertebral. Su función es recibir, integrar y correlacionar los distintos tipos de información sensorial. Además, genera nuestros sentimientos, emociones y recuerdos. Una vez integrada la información, manda la orden para ejecutar una respuesta adecuada a través de las funciones motoras del sistema nervioso periférico. El aparato nervioso está compuesto por los nervios, que son los conductores que tienen el origen en el cerebro y llegan a todas las partes del cuerpo. Las neuronas, que son las células especializadas del conductor que reciben y transmiten los impulsos del nervio electroquímicos, establecen unas conexiones que influyen en la forma en que actuamos, aprendemos o pensamos. Los diferentes tipos de neuronas. Neuronas sensoriales son aquellas que, partiendo de los órganos sensoriales, envían la información al cerebro para que se interprete. Neuronas motoras, aquellas que envían la información desde el cerebro hasta los órganos encargados del movimiento, mover los brazos de forma voluntaria o respirar de forma involuntaria. Interneuronas, su información se transmite entre neuronas y cumple las funciones más complejas relacionadas con los pensamientos, actos, reflejos, recuerdos, etc. Vamos a mirar acá lo que es un poco, algunos conceptos. La sinapsis es la comunicación entre neuronas. Es un proceso químico en el que una neurona transfiere la información produciendo una sustancia química conocida como neurotransmisores. Mediante este proceso, el impulso nervioso puede circular mediante las neuronas enlazadas. El sistema nervioso también contiene células no neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Llamadas células gliales. Realizan funciones para mantener el funcionamiento del sistema nervioso, soportan y se encargan de proteger a las neuronas y crean un aislamiento llamado mielina. Además, reparan las neuronas y restauran la función neuronal, recortan las neuronas muertas y regulan los neurotransmisores. El sistema nervioso está compuesto de muchas redes de neuronas y gliales que nos permiten que el cerebro pueda controlar las funciones de nuestro organismo. Vamos a mirar lo que son las enfermedades comunes del sistema nervioso. Epilepsia. Se produce una hiperactivación de grupos neuronales y antes una mínima activación reaccionan con síntomas diversos como convulsiones, pérdida de conciencia, etc. Tumores. Diferentes tipos pueden afectar al sistema nervioso, pueden originarse en él o verse afectado por otra parte del organismo con metástasis. Esclerosis múltiples. Las neuronas pierden progresivamente la mielina y se pierde la posibilidad de enviar mensajes eficientes, produciendo debilidad, dolor, alteraciones perceptivas o tensión muscular. Demencias. Lesiones en el cerebro. Se pierde de forma progresiva las neuronas y su funcionamiento, perdiendo las habilidades cognitivas y motoras. Síndrome de enclaustramiento. Localizadas en el tronco del encéfalo, en las conexiones nerviosas, el paciente es consciente, pero no puede ejecutar acciones de movimientos o comunicación. Y ya para terminar, el cerebro es un órgano maravilloso. Funciona desde que nos levantamos hasta llegar a la oficina. Robert Force. Muchísimas gracias y espero que haya sido de mucha ayuda esta exposición.